Estados Unidos después de la muerte de mi primera esposa. El pastor empezó a hablar de mi edad como teniendo 200 años. Aguanté unos cuantos años y dije, bien, vamos a ir sumando cada año un año más. Así que ahora tengo 205 años y pronto voy a cumplir 206. Bromas al lado, no soy el más anciano de la iglesia, que sepa, pero casi. Vamos al libro de Santiago, la carta de Santiago, el capítulo 1. ¿Cuántos conocéis el corito con Cristo en tu barco? Sí. Creo que está sentado por este lado para dar equilibrio, porque si no vamos a hundirnos por este lado. Comenté al hermano Héctor antes de empezar el culto que depende del punto de vista, o todos somos de izquierdas o de derechas. Desde aquí sois todos de izquierdas, pero desde ahí atrás sois todos de derechas. Santiago capítulo 1, versículo 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra y ahora pido que tu Espíritu Santo utilice tu palabra para hacer en nosotros la obra que hace falta hacer para conformarnos todavía más a la imagen de tu Hijo Jesucristo, en el nombre de tu pido todo. Amén. El mes pasado vimos los versículos 2, 3 y 4. Y ahí vimos la fe, la confianza en Dios puesta a prueba. Puesto bajo la lupa de un examen muy fuerte, una variedad de tentaciones, de tribulaciones. Igual como Pablo animó a los filipenses a considerarlo un privilegio sufrir por Cristo, por su Señor y Salvador, en Filipenses 1, versículo 29. Jacobo aquí exhortó a sus hermanos en la fe a gozar en sus tribulaciones. Eso es mucho más fácil hacer cuando se considera que Dios no pone a prueba a sus hijos, a ninguno de sus hijos, con el propósito de verle desaprobar el examen, sino para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. De hecho, habla de la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia, que es un aguante bajo presión. Por medio de la misma paciencia será posible ver producido en nosotros un Hijo de Dios con un carácter más perfecto moralmente, que es en nada deficiente o destituido. Pero vemos aquí que fue directamente de que os falte cosa, que no os falte cosa alguna.
sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta, es decir, tenemos aquí dos formas del mismo verbo. En la primera frase tenemos el verbo como un participio, tiempo presente, voz pasiva, que significa que el sujeto de la oración es quien recibe la acción. Un verbo en tercera persona singular, también voz pasiva, que quiere decir lo mismo, que el sujeto recibe la acción. En ambos casos el sujeto son los hermanos míos, versículo 2. Dice alguno de vosotros, versículo 5, hablando entre el mismo grupo de hermanos. Así que tenemos el verbo faltar en el infinitivo. Voy a dividir el texto que acabo de leer en 5 partes. En principio tenía 4, pero cuanto más entraba en el estudio, creí conveniente dividir la última parte en 2, así que vamos a ver 5 divisiones. ¿Okay? Primero se presenta la necesidad en la primera parte del versículo 2, del versículo 5. Segundo, vemos la solución a esta necesidad en la segunda parte del versículo 5. El suministro o la satisfacción de la necesidad en la última parte del versículo 5. La primera parte del versículo 6 presenta una condición y la última parte del versículo 6 hasta el final, versículo 8, la razón por qué no deberíamos dudar. La razón por qué no se debe dudar. Primero, la necesidad. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Así que la necesidad, sabiduría. Pero, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Bueno, el diccionario de María Moliner provee las siguientes 2 acepciones. El conjunto de los conocimientos, particularmente los de Dios o los adquiridos por el estudio que alguno tiene. El conjunto de los conocimientos poseídos por la humanidad. La segunda acepción me parece más adecuada al texto: buen juicio o prudencia con que alguien gobierna sus actos y aconseja a otro. ¿Nos ayudaría saber el significado del vocablo griego usado aquí? Vamos a ver. De hecho, el vocablo en cuestión es la palabra Sofía. Sofía, que significa, según Moulton, sabiduría en general, conocimiento, habilidad, prudencia y ciencia. Y pregunto, ¿has conocido o conoces a alguna mujer o alguna niña con el nombre Sofía? ¿Sabían sus padres que estaban llamando a su hija sabiduría? Pensando la próxima vez que conoces o que llegas a estar enfrente de una mujer o una niña con este nombre. El contexto parece o indica que
La sabiduría es algo que se puede pedir de Dios. Y por tanto me parece lógico pensar que esta sabiduría trata de algo que tiene a Dios como su fuente, sea de manera directa o de manera indirecta. De hecho, si vamos al Antiguo Testamento, encontramos el rey Salomón, considerado por muchos haber sido el hombre más sabio que jamás ha vivido en el mundo. Escribió que la sabiduría tiene su principio en el temor de Dios. De hecho, lo menciona en dos de los proverbios, Proverbios 1:7 y 9:10. Uno de los salmistas expresó el mismo pensamiento en el Salmo 111, versículo 10, diciendo: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Vamos a Job, capítulo 28, porque quiero comparar esto con lo que dijo Job sobre la sabiduría. Job parece haber soltado de mi Biblia. Job 28, versículo 28, él dice lo siguiente: y dijo el hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. El temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Así que Job no dice que es el principio, sino que es la sabiduría en sí, el temor a Dios. Más adelante en sus escritos vemos estas palabras de Salomón en Eclesiastés, capítulo 12 y versículo 13. No está hablando precisamente de la sabiduría, sino el propósito principal que tiene el hombre. Y dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y yo digo, palabras muy interesantes, salidas de la pluma de un hombre que debería haber tenido una copia de la ley y que debiera haberla leído todos los días de su vida. Vamos al Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio 17, y voy a leer los versículos del 14 al final. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habitas, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia,
Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. ¿Debería haber tenido Salomón una copia de la ley? ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Estamos todos de acuerdo? Ok. Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Debería haber leído su copia de la ley todos los días de su vida, Salomón? Sí. Muy bien, estáis aprendiendo. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ahora vamos. Vamos primero a primero de Reyes, capítulo 4. Primero de Reyes, capítulo 4. Recuerda, Salomón debería haber tenido una copia de la ley. Sí. Debería haberla leída todos los días de su vida. Sí. Okay. Primero de Reyes 4, versículo 26. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballeritas para sus carros y 12,000 jinetes. No aumentará para sí caballos. Espera. Nosotros al final, antes de tiempo, Seguimos en Primero de Reyes, capítulo 10. Versículo 28. Y traen de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. No hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos. Esto estaba en lo que he leído antes. Okay. Un capítulo más, Primero de Reyes, capítulo 11, versículos 3 y 4. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. No tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Pero no he terminado. Vamos al segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas, el capítulo 1. Y el versículo 15. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras, y cedro como cabrillos de la cefela en abundancia.
ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Debería haber tenido una copia de esta ley Salomón. Debiera haberla leído todos los días de su vida. Eso era un sí muy débil. ¿Debería haberla leído todos los días de su vida? Sí. ¿Hay evidencia de que lo hacía? No. Porque hizo todo lo opuesto, ¿verdad? Aumentó caballos, mandó a Egipto para buscar caballos, amontonó esposas, mujeres, plata y oro. Todas cosas que Dios había dicho no hacer. Bueno. Puede que Salomón terminara su vida siendo un sabio. Desde luego tenía muchos conocimientos, pero vivió mucha de su vida como un necio, ignorando a Dios y a sus mandamientos. El mismo Jacobo, en su epístola, nos provee una lista de adjetivos que describen cómo es el hombre sabio. Vamos a Santiago capítulo 3, el versículo 17. Pero la sabiduría y poder por extensión, el sabio, la persona sabia, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, pura, casta, modesta, inocente, sin culpa. Pacífica. Pacífico, dispuesto a la paz o la concordia. Amable, que quiere decir apropiado, equitativo, razonable, gentil, moderado, paciente. Benigna, esto es interesante, dispuesto a la obediencia, dispuesta a la obediencia, dócil, llena de misericordia, que significa lleno de piedad, misericordia y compasión. Llena de buenos frutos, hablan de fruto bueno, beneficioso, generoso, virtuoso. Y es para mí por lo menos interesante notar que normalmente el fruto aquí habla del fruto de la matriz. Sin incertidumbre, sin indecisión, sin hipocresía, no fingido, verdadero, sincero. Bueno, un aviso o un aperitivo. Es probable que vamos a profundizar más en esto cuando lleguemos a este punto en el estudio. Bueno, basándome en toda la información que tenemos aquí disponible,
describiría o definiría la sabiduría como saber qué hacer en todo momento y hacerlo. Saber qué hacer en todo momento y hacerlo. Saber cómo aconsejar a otro qué hacer en todo momento y darlo cuando está pedido. Tener falta aquí no quiere decir que no existe absolutamente nada de sabiduría. Y por tanto tenemos que recordar que la meta nuestra no es ser como el pastor, no es ser como o mejor que la persona sentada a nuestro lado, sino ser como Cristo. Ser como Cristo. Y tomando esto en cuenta, no hay ninguna persona aquí presente que no tiene falta de sabiduría. Todos tenemos falta de sabiduría. Un llamado erudito en el griego ha traducido esta frase de esta manera: si alguno no llega a la talla de la sabiduría, o voy a parafrasear un poco, si alguno no da la talla de la sabiduría. Y no creo que haya alguien aquí presente que realmente da la talla de la sabiduría cuando nos comparamos con el Señor. Bueno, aquí la necesidad, pero así que ¿cómo será la solución? ¿Hay una solución? Sí. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. De hecho, Dios no presenta ninguna necesidad humana sin presentar también la solución para esta necesidad. Es curioso que en el castellano o el español solamente hace falta 3 palabras para decir esto. En inglés hacen falta 5. Pídala a Dios. El verbo traducido pedir significa preguntar, pedir, exigir o desear, según el diccionario del griego. Vine añade el siguiente comentario: sugiere con la mayor frecuencia la actitud de un suplicante. La actitud de un suplicante, la petición de uno inferior en posición a aquel a quien se le hace la petición. Por ejemplo, en el caso del hombre pidiendo algo de Dios, que es precisamente el caso aquí. Otra vez tenemos el verbo en la voz activa. Tiempo presente. Modo imperativo. Pídala a Dios. Pero tenemos un problema. En el griego es tercera persona plural, que no existe imperativos en tercera persona en el español. Siempre segunda persona. Siempre segunda persona. Así que los traductores eligieron usar un subjuntivo aquí. Pídala a Dios. El hermano Tim es mi compañero de milicias en asuntos que tienen que ver con los idiomas originales. Y él me dijo en una conversación que los que tradujeron la Biblia al francés hicieron lo mismo.
buscaron un subjuntivo. Pero el ser un imperativo en tiempo presente, voz activa, implica persistencia en hacer la petición. Persistir en pedir. Pedirla una sola vez no va a satisfacer el propósito expresado en este versículo. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo el capítulo 7 y el versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El verbo usado aquí, pedir, es el mismo verbo en el griego. La única diferencia es que aquí es segunda persona plural. Pedid vosotros. Pedid vosotros. Nota que entonces no solamente persistencia, deberíamos empezar ya. No esperar para luego. Empezar ya a pedir la sabiduría. No demorar ni un segundo más. Vamos a ver el suministro y con esto voy a terminar para hoy. Y no sé cuándo vamos a terminar el resto. Eso está en las manos del pastor. El suministro es la última parte del versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿y quién no tiene falta de sabiduría? Levanta la mano. El que no tiene falta de sabiduría. Ah, disculpe. Que no tiene. El que no tiene falta de sabiduría. ¿Qué debe hacer? Pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios es generoso cuando da a los suyos. Desea satisfacer las necesidades que tenemos los hijos suyos. El mismo Jacobo escribió de los que no tienen lo que desean tener en el capítulo 4, versículo 7. Versículo 2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero nota las palabras codicia y envidia. Pedir mal. Pedir con motivos equivocados. ¿Qué es la codicia? ¿Qué es codiciar? Desear con ansia riquezas u otras cosas según
el diccionario de la Real Academia. El verbo griego se define como fijar el deseo sobre y se usa de codiciar dinero y bienes, según el diccionario de Vine. Envidia se trata del padecimiento de una persona porque no tiene o consigue cosas que no tiene o que no puede conseguir. Se trata de un verbo griego, ser celoso, envidioso, rencoroso, según uno de los diccionarios. Y de ahí la traducción en nuestras Biblias, ardez de envidia. Esto tiene que ver con la razón por qué pedimos la sabiduría. ¿Es por razones egoístas o por razones altruistas? Al que tiene falta de sabiduría y la pide de él por motivos correctos, le será dada abundantemente. De hecho, es el único lugar en toda la Biblia donde aparece esta palabra, este vocablo griego. Pero no debiera haber ninguna confusión en cuanto al significado que tiene. En cantidades muy grandes, hasta enormes las cantidades. Es decir, satisface la necesidad con una abundancia de lo pedido. En este caso, sabiduría. Sin reproche, que quiere decir sin censurar, sin injuriar, sin reprender, sin humillar a quien hace la petición. Dios sabe que todos sus hijos tenemos la necesidad de sabiduría, de ser más sabios, y por tanto dará lo pedido sin reproche, sino con alegría y gusto. De hecho, le gusta mucho a Dios satisfacer las verdaderas necesidades que tenemos nosotros, sus hijos. Y le será dada. La implicación clara es que quien pida recibirá lo que desea, lo que pide de Dios. Si fuéramos a volver al texto que leímos antes en Mateo, el padre que ama a su hijo y sabe que este hijo tiene una necesidad, ¿dará a su hijo amado lo que pide? ¿Dará a su hijo lo que ama, lo que pide? Sí. Todavía débil. ¿Dará a su hijo amado lo que pide? Sí. Mejor. Dará exactamente lo que necesita, ¿verdad? Cuando el hombre pide de su Padre Celestial la sabiduría necesaria para una situación en particular, ¿nos dará lo que necesitamos? ¿Lo que le pedimos? Sí. Muy bien. ¿Dará esta sabiduría de una manera directa o por hacer disponible la fuente de esta sabiduría? Si es el último caso, depende de nosotros, los hombres, aprovecharnos de la fuente, en lugar de ignorarla, de no hacer caso de ella, que me parece que fue el caso de Salomón durante gran parte de su vida. ¿Dónde encontramos esta fuente? Aquí. Por esto hemos de ser alumnos de este libro, no simples lectores.
personas que estudian, que escudriñan la palabra de Dios. Y espero de todos vosotros que seamos escudriñadores de la palabra para encontrar la sabiduría que nos hace falta para la situación que sea de nuestras vidas. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, por lo que tú nos enseñas. Obre en nosotros para que tengamos ganas de estudiarlo. También pedimos ayuda del Espíritu Santo para entender